La Patria Sublevada, un podcast de Alfredo Silleta. Segunda temporada. En estos tiempos convulsionados, es bueno recordar al peronismo, la única revolución que tuvo la Argentina en el siglo XX, con marchas y retrocesos, con batallas ganadas y otras perdidas, pero siempre otorgando nuevos derechos a los más humildes. Crónicas para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Buenos Aires en 1974 se pareció mucho a Orán, el pueblo argelino que un día es invadido por una plaga de ratas, trayendo muerte y enfermedad a su gente, tal como transcurre en la genial novela La Peste que Albert Camus escribió en 1947. Fue un año triste para el país, en el que murieron o fueron asesinados una docena de hombres importantes del pensamiento nacional, como el sacerdote Carlos Mujica, Arturo Jaureche, Juan Domingo Perón, Rodolfo Ortega Peña, Atilio López, Julio Trossler, Juan José Hernández Arregui, Silvio Frondizi o el poeta Raúl González Tuñón. El padre Carlos Mujica nació el 7 de octubre de 1930 y fue la primera muerte trágica de ese 1974, cuando la recientemente formada AAA lo asesinó el 11 de mayo tras dar misa en Villaluro. Fue un sacerdote comprometido con los más humildes, fundador del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y desarrolló gran parte de su labor en la Villa 31 de Retiro. Provenía de una familia de la alta aristocracia, pero su compromiso con Jesús lo llevó a estar al lado de los humildes, como propone el Evangelio. Su conexión con el peronismo fue rápida. Mujica quedó profundamente conmovido por el asesinato de Camilo Torres en Colombia e incluso viajó a Bolivia para reclamar los restos del Che Guevara luego que lo asesinaran. En los años 60 fue uno de los firmantes del mensaje de los 18 obispos del tercer mundo, liderados por el obispo brasilero Helder Câmara, quienes apoyaban la encíclica Populum Progresso del Papa Paulo VI, denunciando al imperialismo como el mayor responsable de la pobreza. Hacia fines de los 60, Mujica se comprometió con el peronismo y apoyó a los grupos guerrilleros que luchaban contra la dictadura militar. En 1972 participó del vuelo que trajo al general Perón a Argentina. Su lucha fue tan importante que en la mañana del 6 de diciembre de 1972 Perón sale de su casa de Gaspar Campos con rumbo desconocido y llega hasta la capilla Cristo Obrero para ver el trabajo comunitario que hacían Carlos Mujica y los curas comprometidos en las causas populares. Mujica comenzó a distanciarse de las formaciones especiales cuando éstas no abandonaron las armas tras el retorno del gobierno peronista el 11 de marzo de 1973. También criticó abiertamente a José López Rega, ministro de Bienestar Social, lo que aumentó las amenazas en su contra. La revista fascista El Caudillo, cercana al ministro, atacaba la figura de Mujica. Finalmente fue emboscado y asesinado el 11 de mayo de 1974. Vamos a escuchar un muy interesante reportaje que le hacen en noviembre de 1972 en un famoso programa de televisión abierta que se llamaba El Pueblo Quiere Saber. Padre, le preguntaban cómo se hacía la revolución, sí, en primer lugar, cómo se lograba la liberación. En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos guerrilleros, porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta
en la Populorum Progressio, a no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Si acá no hay elecciones libres y hay proscripciones, se configura claramente la condición de tiranía evidente y prolongada. Nuestro pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. Yo pienso que la solución para mis hermanos de la villa la tienen que encontrar mis hermanos de la villa, ¿no es cierto? Acá de lo único que se trata es que haya un gobierno que le permita al pueblo organizarse y realizarse a sí mismo. Precisamente en este frente de villas que ahora están realizando las villas, no están esperando que venga un gobierno tal o cual para organizarse. Son ellos los que deben luchar. No hay que esperar que los de arriba haya papitos, como dije antes, que solucionen las cosas. Yo pienso lo siguiente, que hay dos modos de comulgar con el humilde, con el pobre, que es uno de ellos, radical, diría yo, que es asumir directamente la condición de la clase trabajadora, y realmente yo admiro a aquellos que lo han hecho, ¿no es cierto?, sacerdotes, por ejemplo, sacerdotes obreros o otros estudiantes que incluso entran a trabajar en una fábrica para vivir ellos mismos todos los sufrimientos que sufre en carne propia la clase trabajadora. Pero pienso que los que no tienen el coraje o la valentía de hacer eso, los que no lo tenemos, por lo menos tenemos que tener el intento de, por un profundo amor a nuestro pueblo, asumir a nuestro pueblo con todas sus miserias y sus grandezas, sus pecados y sus virtudes, pero asumir su lucha. Entonces, en la medida que yo asumo esa lucha con él, por amor, me voy haciendo pueblo con él. Padre, usted nos habló del socialismo nacional. ¿Usted cree que en ese socialismo nacional puede existir y puede producirse la alianza de todas las clases sociales en Argentina? Y si es así, ¿cómo se concretaría esa alianza? Yo pienso que sí, que en esta primera etapa de lo que se trata no es personalmente discrepo con el esquema que tiende hoy a privilegiar como primera instancia la lucha de clase, que es un esquema marxista que, a mi juicio, es una expresión de colonialismo cultural en nuestra patria, ¿cierto? Un esquema importado del marxismo europeo que no responde a la realidad, y los que han sido los protagonistas de este esquema en la Argentina históricamente siempre funcionaron contra el pueblo. Acá la opción fundamental es o dependencia o liberación nacional. Y en esta primera instancia creo que pueden unirse distintos sectores, que pueden ser no solamente, fundamentalmente la clase trabajadora como expresión mayoritaria de estos sectores, pero también otros sectores que se incorporen a la clase trabajadora. Como decía Camilo Torres cuando les hablaba a los estudiantes, ustedes deben ascender a la clase popular, deben hacerse pueblo. Entonces puede darse una conjunción de sectores que luchen contra esos intereses para iniciar ese proceso de liberación nacional. ¿Usted cree, padre? Ahora, posteriormente creo que se va a plantear la cosa. La Patria Sublevada, segunda temporada. Arturo Jaureche nació en la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires, en 1901 y falleció el 25 de mayo de 1974. Fue un pensador nacional clave, capaz de interpretar el puente entre el radicalismo que se alejaba de sus principales banderas y la llegada del peronismo. Apoyó al general Perón con una mirada crítica y aunque en sus últimos años mantuvo silencio por las diferencias con el gobierno peronista, no dudó en tomar un revólver en 1955 para resistir el golpe de Estado. En 1956 publicó el Plan Previch, Retorno al Coloniaje, donde denunció el programa económico de la Revolución Libertadora y el FMI. En este libro afirmó: los argentinos apenas tendremos para pagarnos la comida de todos los días. Y cuando las industrias se liquiden y comience la desocupación, entonces habrá muchos que no tendrán ni para pagarse esa comida. Será el momento de la crisis deliberada y conscientemente provocada. Poco a poco se irá reconstruyendo el estatuto del coloniaje, reduciendo a nuestros pueblos a la miseria, frustrando los grandes ideales nacionales y humillándonos en las condiciones de país satélite. Entre sus obras más destacadas están Forja y la década infame, Política nacional y revisionismo histórico, Prosa de H. Tiza, El mediopelo en la sociedad argentina, Manual de sonceras argentinas y Los profetas del odio y la chapa. Su estilo era claro y humorístico.
sencillo, lo que le permitió llegar a un amplio público y cuestionar la hegemonía cultural oligárquica que dominaba los medios y las universidades. El Meriopero en la sociedad argentina de 1966 es quizás su libro más influyente, donde reflexiona sobre la cultura nacional y critica a la clase media antiperonista, atrapada en un pensamiento alejado de lo popular. Con la vuelta del peronismo al poder en 1973, Jauretche fue nombrado director de UDEVA. Desde este lugar continuó promoviendo una visión crítica comprometida con lo nacional. Aquí un fragmento sobre su llegada a la editorial universitaria. Es una cultura que refleje el terreno donde la cultura se desarrolla. En realidad, el amor es amor en la China y en Europa. Pero hay un modo de amor, ¿no?, que es típico de cada país, como la ambición, como casi todas las cosas que constituyen los elementos fundamentales del paisaje humano. Pero toman características propias de un terreno, trascienden, abonándolo y dando cada vez más la personalidad del país. Tener una cultura nacional es tener personalidad nacional. A veces se suele confundir porque se opone a una cultura nacional y una cultura universal. No hay tal cosa. Todo lo que se llama cultura universal es cultura nacional. Hablar de la vida de Juan Domingo Perón es imposible en un espacio breve. Leonardo Fabio dedicó casi 6 horas a relatar su vida en Sinfonía de un Sentimiento. Nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895. Estudió en el Colegio Militar y a los 50 años irrumpió en la historia grande del país para no irse nunca más. En 1945 sufrió prisión y fue liberado tras la gesta del 17 de octubre. En 1946 fue elegido presidente por el voto popular. Durante su mandato, 1946-1955, Argentina vivió un crecimiento sin precedentes y un desarrollo económico y social que benefició especialmente a los sectores más humildes. Perón transformó la vida política, social, cultural y económica de la Argentina, pero los sectores reaccionarios se organizaron para derrocarlo, llegando a bombardear la Plaza de Mayo en 1955, con un saldo de 500 muertos. En septiembre de ese año, un golpe cívico-militar lo obligó a exiliarse por 18 años. En el exilio, Perón sufrió múltiples ataques. Atentaron contra su vida en Caracas y le robaron el cadáver de Eva Perón, cuyo destino permaneció desconocido para él y su familia durante 15 años. Finalmente, el 23 de septiembre de 1973, fue elegido por tercera vez presidente de Argentina, con más del 62% de los votos. Enfermo, falleció el 1 de julio de 1974. Su muerte marcó un antes y un después en la historia del país, dejando un profundo vacío entre los sectores más humildes. Todavía su nombre irrita la piel de los gorilas y de los vendepatria. Durante 7 décadas, el peronismo ha sido protagonista de las transformaciones más importantes que se hayan consumado en el país. Los peronistas han sufrido desilusiones y han soportado traidores, pero como decía Perón, solo la organización vence al tiempo y por eso hoy todavía estamos acá. Escuchemos un fragmento de un discurso de Perón sobre las horas de los pueblos. Creo firmemente que ya llega en el mundo la hora de los pueblos. Las instituciones que quieran mantener el cerco de sus antiguos privilegios y niegan la realidad del pueblo impidiéndole que penetre en sus cuadros directivos, serán destruidos por la avalancha de las masas que surgen desde el principio de la historia por caminos de sangre y de dolor, pero con una marea incontenible de libertad y de justicia. Nuestra única gran virtud ha sido adelantarnos al tiempo en su evolución irreversible y organizar la marea, para que el paso de esa edad a otra edad de nuestra historia se realice sin grandes inconvenientes y sin mayores sacrificios. La hora de los pueblos ya no es una palabra de la jerga demagógica en las mentiras democracias de nuestro tiempo. Los pueblos están abriéndose camino entre la maraña de redes y de sombra que los aprisionaba. Ninguna fuerza los podrá detener en ese camino de liberación.
La sed de justicia que llena la boca y el corazón de la humanidad ya no podrá ser apagada ni con palabras ni con dinero. En nuestros tiempos se cumplirán inexorablemente las palabras de Cristo y serán bienaventurados los que tengan sed de justicia, porque ellos serán saciados y saciados de justicia en la plenitud de su realidad. Yo me enorgullezco de que el pueblo argentino, levantando la doctrina peronista como bandera de sus ideales, sea el que inicia la marcha de los pueblos en este momento trascendental de la humanidad. La nuestra, señores, es una marcha de victoria ineludible. ¿Acaso nosotros, como todos los que en el mundo han levantado una bandera por primera vez, caigamos aparentemente derrotados en nuestra afán casi infinito de justicia y libertad? Pero la marcha no será interrumpida por nuestra caída. Detrás de nosotros vienen todos los pueblos del mundo sedientos de libertad y de justicia. La justicia y la libertad no se regalan, se conquistan, se defienden y muchas veces hay que morir por ello. Quienes quieran oír, que oigan. Quienes quieran seguir, que sigan. Mi empresa es alta, clara, mi causa es la causa del pueblo. Rodolfo Ortega Peña, abogado, intelectual y diputado nacional, nació en 1936 y fue asesinado el 31 de julio de 1974 por la AAA. Durante los años 60, junto a Eduardo Luis Duhalde, defendió a presos políticos y fue abogado de la CGT de los argentinos. Juntos publicaron libros claves sobre la historia argentina, como El asesinato de Dorrego, La Barenboim y Felipe Varela, caudillo americano. En 1973, Ortega Peña lanzó la revista Militancia Peronista, fundamental para entender el peronismo revolucionario. Fue elegido diputado por el Frejuli en 1973, pero asumió en 1974 tras un conflicto de Perón con un grupo de diputados que no aceptaron la reforma al Código Penal. Al jurar lo hizo con la frase: la sangre derramada no será negociada, y armó un unibloque. El 31 de julio de 1974, Ortega Peña fue asesinado por la AAA en pleno centro porteño. El hecho conmovió la política de ese entonces. El velatorio se hizo en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense. Antes de escuchar su voz, recomendamos el libro recientemente publicado Tribuno de la Plebe, Vida y muerte de Rodolfo Ortega Peña, por Eduardo Luis Duhalde y Luis Hipólito Alem, de Editorial Coligüe. Escuchemos a Ortega Peña en las elecciones de 1973 y luego cuando asume como legislador. Les habla Rodolfo Ortega Peña, peronista, candidato a diputado nacional por la Capital Federal por el Frente Justicialista de Liberación. Este año que ha transcurrido ha dejado como saldo y como símbolo de la dictadura militar la masacre de Trelew. 16 argentinos que luchaban por una patria liberada, por una patria peronista, fueron masacrados por las fuerzas de la represión. Desde la banca nos comprometemos a investigar hasta sus últimas consecuencias ese hecho y demostrar terminantemente lo que todo el pueblo sabe, que fue el ejército de ocupación quien fusiló a esos patriotas, como hace 16 años fusiló al general Valle y el coronel Suárez a otros tantos patriotas que luchaban por su liberación. Pero una vez más queremos recordar, la lucha no se libra en el Congreso, sino que la libran los propios trabajadores. Solo el pueblo salvará al pueblo. No debemos olvidar esto. La patria sublevada, segunda temporada. Atilio López, conocido como El Negro, nació en 1929 en Córdoba y fue un dirigente sindical fundamental en la historia del peronismo. Cumplió un rol clave en el Cordobazo y fue elegido vicegobernador en 1973 acompañando a Ricardo Obregón Cano. Fue asesinado por la AAA el 16 de septiembre de 1974. Desde joven, López integró el gremio de la Unión Tranviarios Automotor, UTA, y tras el golpe de Estado de 1955, participó activamente en la resistencia peronista. Destacó por su gran lucidez política y por ser un innovador en los métodos de lucha sindical. Antes del famoso
paro activo de 1969, conocido como Cordobazo, López organizó huelgas estratégicas de la CGT, bloqueando accesos claves de la ciudad de Córdoba para movilizar trabajadores y dificultar la represión dictatorial. Fue un dirigente sindical con formación política y profunda raíz popular. Lideró los programas de Huerta Grande y La Falda, fundamentales en la resistencia peronista, y encabezó el Viborazo en 1971. En 1973 fue elegido vicegobernador de Córdoba, pero fue destituido un año después en el Navarrazo, un golpe de la derecha promovida por José López Rega. El 16 de septiembre de 1974, López fue secuestrado en el barrio porteño de Once por la AAA. Su cuerpo apareció acribillado con más de 100 balazos en Capilla del Señor. Escuchemos su voz cuando fue candidato en las elecciones de 1973. Con una mano llevaremos el voto y en la otra mano llevaremos el fusil, porque están preparándose, no tenemos ninguna duda, cualquier otro tipo de trampa, cualquier otro tipo de subterfugio a fin de impedir que el pueblo llegue al poder. De todos modos, vamos a llegar. Son las movilizaciones populares, es la lucha permanente del pueblo lo que ha obligado a esta dictadura gobernante, a estos militares cipayos, a dar esta coyuntura electoral. Vamos a lograr el triunfo masivo del pueblo. Y desde el gobierno, sin haber prometido absolutamente nada, porque no podemos prometer, la única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido soslayar a nuestro pueblo. Julio Troessler nació en 1926 y fue asesinado por la AAA el 20 de septiembre de 1974. Fue uno de los sobrevivientes de los fusilamientos de José León Suárez en 1956, narrados por Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Troessler, oficial de la policía durante el primer gobierno de Perón, participó en la resistencia peronista tras el golpe de 1955. Formó parte de la rebelión liderada por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco. En el documental clandestino La Hora de los Hornos, 1968, dirigido por Fernando Solanas y Osvaldo Getino, Troessler relató cómo sobrevivió a los fusilamientos de José León Suárez. En 1972, Troessler invitó cerca de Oscar Vidaguein, quien lo nombró subjefe de la Policía Provincial de Buenos Aires al asumir como gobernador. Renunció al poco tiempo y se unió al diario Noticias vinculado a Montonero. El 20 de septiembre de 1974 fue secuestrado y asesinado. En su comunicado, la AAA declaró: "La lista sigue. Murió Troessler y el próximo para remar será Sandler". Escuchemos ahora un fragmento de La Hora de los Hornos. Yo soy Julio Troessler, una de las personas conducidas aquí esa madrugada del 10 de julio, aquí este basural para fusilar. En aquella oportunidad tuve la suerte, favorecido por un incidente dentro del camión y por la oscuridad de la noche, de salir ileso de ese incidente. ¿Cómo vivió usted aquella experiencia? Bueno, la verdad es que ninguno de nosotros esperaba lo que iba a acontecer. Pensamos que nos llevaban detenidos, porque el objetivo era ir hacia la Plaza de Mayo en manifestación a reclamar a Perón triunfante de la revolución. Es decir que cuanto mucho tendríamos unos días de detención. Pero cuando llegamos aquí y se ordena que bajen varios del camión, con el coche iluminando atrás con los focos, bueno, a mí se me ocurrió de que nada bueno iba a ocurrir. Y así es que se produce, en forma inesperada, el primer disparo abajo, el incidente sobre el camión, con el deseo de poder conservar la vida, y el desbande general, que da como resultado 5 compañeros muertos, un herido, y varios que pudimos escapar en forma, por cierto, digamos, muy difícil, ¿no?
¿Qué hizo usted luego de los fusilamientos? Bueno, luego de los fusilamientos quedé expectante en un lugar próximo, esperando que se fueran el camión de asalto y el coche que lo seguía, para regresar al lugar por si alguno de los compañeros pudiera requerir ayuda o alguno que hubiera quedado herido. Pero no fue así porque todos yacían sin vida en el lugar donde fueron asesinados. Allí los dejó la policía. Carlos Lizazo sobre la ruta y los otros 3 compañeros acribillados a tiros con un charco de sangre sobre este camino que conduce al Club Alemán. El historiador Juan José Hernández Arregui, escritor y pensador nacional, nació en 1913 y falleció el 22 de septiembre de 1974. Provenía del marxismo, pero entendió rápidamente el rol del peronismo y se unió a la llamada Izquierda Nacional. Con el golpe de 1955 fue expulsado de la universidad donde dictaba clase. Desde una perspectiva marxista analizó el papel de la clase obrera en la lucha contra la oligarquía y el imperialismo. Entre sus obras más destacadas están Imperialismo y Cultura, 1957. Allí analiza cómo la clase media universitaria fue utilizada por el imperialismo para desarticular la conciencia nacional. La formación de la conciencia nacional, 1960. Es un libro donde se estudia el pensamiento liberal de la oligarquía, el irigoyenismo, el forjismo y el peronismo y la izquierda nacional. Luego viene en 1963, que es el Ser Nacional, donde se reflexiona sobre la identidad de la cultura argentina. En 1969 vendrá Nacionalismo y Liberación. Y finalmente en 1972, Peronismo y Socialismo. Sus libros fueron claves en toda una generación, pero quizás para comenzar su lectura recomendamos La formación de la conciencia nacional. Una breve reflexión del historiador Norberto Galazo sobre la figura de Hernández Arregui. Él decía, yo soy marxista, y si soy marxista considero que el protagonismo esencial de los acontecimientos lo da a la clase trabajadora, ¿cierto? La vieja historia de Carlyle de que la historia la hacen los grandes hombres, la desecha por completo, como ha sido desechada hace mucho tiempo. La historia la hacen las clases sociales, pero él dice las clases sociales protagónicas en la Argentina son los sectores populares, las llamadas chumas irigoyenistas, que serían el pobrelío del interior y los sectores inmigrantes del litoral, y especialmente la clase trabajadora a partir del 17 de octubre del 45. Entonces él considera que, bueno, que él debe adherir al peronismo y considerarse integrante del peronismo para estar al lado de la clase trabajadora. Silvio Frondizi, abogado e intelectual, fue asesinado por la AAA el 27 de septiembre de 1974. Hermano del expresidente Arturo Frondizi, tuvo una vasta formación marxista, apoyó la Revolución Cubana y en los años 70 se acercó al peronismo. En las elecciones de 1973 fue candidato a senador por el Frente Izquierda Popular, liderado por Jorge Abelardo Ramos. Su obra literaria y pensamiento político dejaron una marca importante en la lucha por los derechos sociales y la liberación nacional. Hemos llegado al final de esta tercera temporada. Estamos en YouTube, en Spotify y en el portal de Info 135. No dejen de suscribirse, que es gratis y recibirán todas las novedades. Sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. La patria sublevada. Crónicas para saber de dónde venimos.